El salón estaba lleno de ejecutivos y empresarios, susurrando sobre contratos millonarios y ascensos esperados, cuando Paula lo vio. De pie al otro lado del salón, como si el tiempo no hubiera pasado, estaba Lucía, su antigua compañera de escuela. La chica de la fábrica, pensó Paula, sonriendo con cierta malicia, recordando cómo solía burlarse de ella por su ropa gastada y su vida humilde. Pero ahora, algo en Lucía había cambiado. Ya no parecía la chica tímida y perdida de aquellos días. Paula caminó hacia ella, arrastrando consigo a su esposo, Roberto, un hombre seguro de sí mismo, vestido impecablemente con un traje de diseñador. «¿Lucía? ¡Qué sorpresa verte aquí!», exclamó Paula, haciendo una mueca que intentaba ser amistosa, pero que escondía la misma condescendencia de su juventud. Lucía la observó, calmada, con una leve sonrisa en los labios, como si no se sorprendiera en absoluto de encontrarse con Paula en un evento de tal magnitud. «Sí, el mundo es pequeño», respondió Lucía, con una serenidad que descolocó a Paula. Roberto, ajeno a la tensión que comenzaba a formarse, tomó la palabra. «Mi esposa me ha contado que eran grandes amigas en la escuela. Bueno, supongo que las circunstancias eran distintas, ¿no?». El tono de Roberto, ligeramente altivo, no pasó desapercibido para Lucía, quien mantuvo su expresión tranquila. «Así es», contestó Lucía, «las cosas han cambiado mucho». Paula soltó una risa breve y afilada, como si la idea de un cambio en la vida de Lucía fuera un chiste privado. «Bueno, no todos pueden tener la suerte que nosotros hemos tenido», dijo Paula, apretando el brazo de su esposo, enfatizando su éxito como pareja, el título universitario de Roberto y su vida de lujo. Roberto se graduó en una de las mejores universidades, y ahora trabaja para una de las empresas más importantes del país, agregó, con un brillo orgulloso en los ojos. Lucía asintió levemente, sin perder la compostura. Su mirada se desvió por un momento hacia el logo de la empresa proyectado en la pantalla del salón, y entonces, con voz firme, dijo, «Interesante que mencionen eso. Yo también trabajo para esta empresa. De hecho, soy la presidenta». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía haberse tragado el sonido de toda la sala. Paula se quedó paralizada, su sonrisa congelada, mientras Roberto parpadeaba, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. La incredulidad llenó el aire. Lucía, la chica que habían subestimado y despreciado durante tanto tiempo, estaba en la cima. Paula intentó reír, como si fuera una broma, pero las palabras de Lucía cortaban como cuchillas afiladas. «Lamento escuchar sobre la conducta de Roberto. Es algo que no se tolera en esta compañía». La mirada de Lucía se endureció por primera vez en la noche. «Mañana mismo revisaremos su posición dentro de la empresa». Roberto abrió la boca para protestar, pero Lucía ya había dado media vuelta, dejando al matrimonio en medio de la pista de baile, sumidos en una mezcla de vergüenza, miedo y confusión. El giro del destino acababa de comenzar, y lo peor aún estaba por venir. Paula quedó clavada al suelo, sin poder moverse, mientras sentía como el peso de las palabras de Lucía caía sobre sus hombros como una losa de piedra. El salón, que antes le parecía un lugar lleno de prestigio y reconocimiento, ahora se transformaba en una jaula asfixiante. Miró a su alrededor, buscando algún rostro amigable, pero todo lo que encontró fueron miradas curiosas, cuchicheos y gestos de burla apenas disimulados. Roberto, por su parte, apretaba los puños con tal fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, su mandíbula tensa, incapaz de pronunciar una sola palabra. ¿Cómo es posible?», murmuró Paula, tratando de recuperar el aliento, mientras su mente giraba en círculos, buscando una explicación. Lucía, la misma chica que había despreciado y humillado durante años, ahora tenía en sus manos el destino de su esposo. Intentó tranquilizarse, convenciéndose de que todo era una exageración, una especie de malentendido. «Seguramente está jugando con nosotros», dijo Paula en voz baja, más para sí misma que para Roberto, quien la miraba con una mezcla de furia e impotencia. «Esto no puede estar pasando», dijo Roberto finalmente, rompiendo el silencio. «Esa mujer no tiene el poder para hacer algo así. Yo soy uno de los mejores empleados de esta empresa, no pueden despedirme por una tontería». Pero en el fondo,
Ambos sabían que las palabras de Lucía no eran vacías. La seguridad que Roberto siempre había mostrado comenzaba a desmoronarse, como si el suelo bajo sus pies se deshiciera poco a poco. Sin decir más, tomaron sus cosas y abandonaron el salón, el eco de la humillación siguiéndolos hasta la puerta. Esa noche en casa, la tensión era palpable. Paula caminaba de un lado a otro de la sala, incapaz de quedarse quieta, mientras Roberto se hundía en el sofá con la mirada perdida. El silencio era más elocuente que cualquier discusión que pudieran tener. ¿Y ahora qué?, soltó Roberto de repente, rompiendo el vacío. Paula lo miró, sorprendida por el tono de su voz. No era el hombre seguro y arrogante que conocía, sino alguien al borde del colapso. Tú fuiste la que empezó todo esto, la acusó, su voz llena de frustración. Si no hubieras hablado con esa mujer, si no la hubieras provocado. Paula sintió una punzada de rabia, pero también de culpa. Sabía que, en parte, Roberto tenía razón. Había sido ella quien había comenzado la conversación, quien había menospreciado a Lucía sin pensarlo dos veces. Pero no era solo su culpa. No podía saberlo, respondió Paula, elevando la voz. ¿Cómo iba a imaginarme que esa maldita chica se había convertido en la presidenta de la empresa? Era solo una pobretona que trabajaba en una fábrica. Los recuerdos de su adolescencia comenzaron a inundar su mente. Paula, la chica popular, siempre había tenido lo que quería. Su padre, un hombre de negocios exitoso, le daba todo lo que pedía: ropa de marca, los últimos gadgets, un coche a los 16. Lucía, en cambio, era la que siempre llegaba tarde, con su uniforme desgastado y las manos manchadas de grasa, porque después de la escuela trabajaba en la fábrica con su madre. Para Paula, era fácil ridiculizarla, rodeada de amigas que reían cada vez que soltaba un comentario mordaz sobre la vida humilde de Lucía. En esos días, Paula nunca había pensado en las consecuencias de sus acciones. Se sentía invencible, creyendo que el dinero y el estatus la protegerían de cualquier mal. Pero ahora, la realidad era muy diferente. La ironía de la situación la golpeaba con fuerza. La misma chica que había humillado estaba en una posición de poder mucho mayor, y ella, Paula, estaba a punto de perderlo todo. Las semanas siguientes fueron un caos. Roberto, antes intocable en su puesto, comenzó a notar señales de que algo andaba mal. Sus correos electrónicos ya no recibían respuestas rápidas, sus propuestas eran rechazadas sin explicación, y los rumores sobre un posible despido se extendían como un fuego incontrolable por toda la oficina. Cada día que pasaba, la tensión en casa aumentaba, y Paula sentía que su vida perfecta, esa que tanto se había esforzado en construir, se derrumbaba poco a poco. ¿Qué vamos a hacer si te despiden?, preguntó Paula una noche, su voz temblorosa. Roberto no respondió. Ambos sabían que estaban al borde de una caída inminente, y la idea de enfrentarse a la realidad les aterrorizaba. La arrogancia que antes definía a Paula se estaba transformando en un miedo paralizante, pero lo peor aún estaba por venir. Las tensiones en casa crecían cada día. Lo que antes eran conversaciones superficiales sobre planes de vacaciones o la compra de un nuevo coche, se había convertido en silencios largos e incómodos. Paula y Roberto apenas se miraban a los ojos. La amenaza del despido había levantado un muro entre ellos. La seguridad que los había unido como pareja, el orgullo de Paula por tener un esposo exitoso y de Roberto por ser admirado, ahora parecía desmoronarse frente a ellos como un castillo de naipes. Paula comenzó a sentir un vacío en el pecho cada vez que Roberto llegaba a casa con el rostro sombrío. Ya no se sentía poderosa, en lugar de eso, una sensación de impotencia la envolvía, como si el mundo se estuviera escapando de sus manos. Intentó llenar ese vacío comprando cosas innecesarias, gastando dinero en ropa cara y cenas extravagantes, como si eso pudiera mantener viva la ilusión de una vida perfecta. Pero Roberto la observaba en silencio, cada vez más distante. «No puedes parar con eso», le dijo una noche mientras ella abría otra caja de un vestido recién comprado. Paula lo miró, confundida. «¿Con qué?», respondió, fingiendo no entender. «Con todo esto», dijo él, señalando la habitación llena de bolsas y cajas.
Sigues actuando como si nada estuviera pasando, como si no estuviera a punto de perder mi trabajo. La voz de Roberto estaba cargada de frustración, su tono era un eco de la desesperación que llevaba semanas acumulándose en su interior. Paula sintió una mezcla de culpa y enojo. ¿Y qué quieres que haga?, respondió, elevando la voz. ¿Qué me siente esperar a que nos despidan a los dos? No puedo soportar esta incertidumbre, Roberto. Las palabras salieron más duras de lo que había planeado, y el silencio que siguió fue como un golpe. Ambos sabían que la relación estaba colapsando bajo el peso de la tensión, pero ninguno de los dos sabía cómo detenerlo. El día que Roberto recibió la llamada, todo cambió. Era una tarde gris, el cielo encapotado como un mal augurio. El teléfono sonó en la cocina, y cuando Roberto vio el nombre de su jefe en la pantalla, su estómago se encogió. Paula, que estaba en la sala, lo observó desde lejos, sin atreverse a preguntar. Lo vio responder la llamada y escuchó el murmullo de una conversación que apenas duró unos minutos. Cuando Roberto colgó, se quedó inmóvil, mirando el teléfono en silencio. ¿Qué pasó?, preguntó Paula, aunque ya lo sabía. La expresión en el rostro de su esposo lo decía todo. Estoy despedido, dijo Roberto, sin mirarla. La palabra parecía caer en el aire como una sentencia definitiva. Todo lo que temían, todo lo que habían intentado evitar, se había materializado en una frase. Paula sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier discusión que hubieran tenido. Paula no sabía qué decir, no sabía cómo consolarlo ni cómo lidiar con la mezcla de miedo y rabia que se arremolinaba en su interior. Todo esto es por esa maldita mujer, murmuró Roberto, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de amargura. Lucía. Lo hizo por venganza. Te lo dije, tú la provocaste. Paula quería responder, quería defenderse, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Sabía que, en el fondo, Roberto tenía razón. No había manera de negar que sus acciones aquella noche habían precipitado el desastre. Pero también sabía que no podía cambiar el pasado, y esa sensación de impotencia la consumía. Con el despido llegó el colapso de su estilo de vida. Las cuentas comenzaron a acumularse. Las cenas lujosas, los viajes, las compras impulsivas, todo había dependido del sueldo de Roberto. Sin su trabajo, las facturas de la casa se convertían en una montaña cada vez más alta. Paula intentó aferrarse a su rutina habitual, pero ya no había escapatoria. Su tarjeta de crédito fue rechazada por primera vez en años, un golpe que la dejó atónita frente a la caja de una boutique. La dependienta la miró con una mezcla de pena y sorpresa, y Paula, sin decir una palabra, salió de la tienda con el corazón latiendo rápido. Las llamadas de sus amigas, antes constantes y llenas de chismes y planes para el fin de semana, comenzaron a espaciarse. Poco a poco, las invitaciones a eventos y cenas dejaron de llegar. Paula se sentía invisibilizada, como si la vida de lujo que tanto se había esforzado por construir desapareciera sin dejar rastro. La gente que solía admirarla y envidiarla ahora la miraba con desdén o, peor aún, con lástima. Cada noche en casa se convertía en un recordatorio de todo lo que habían perdido. Roberto pasaba horas frente a la computadora, buscando ofertas de empleo que nunca recibían respuesta, mientras Paula intentaba mantener las apariencias, aunque por dentro se sentía desmoronada. Su casa, antes llena de risas y fiestas, ahora estaba sumida en un silencio que se volvía más insoportable con cada día que pasaba. Con el paso de los meses, la caída fue más profunda. Tuvieron que vender el coche de lujo, luego comenzaron a considerar mudarse a un lugar más modesto. Paula, que había construido su identidad alrededor del éxito de Roberto y del estatus que su vida ofrecía, se encontraba ahora enfrentando una realidad que nunca había imaginado. La arrogancia que antes la definía había desaparecido, y en su lugar, solo quedaba miedo y resentimiento. Pero en el fondo, una parte de ella empezaba a entender. Tal vez, esta caída no era solo el resultado de una venganza de Lucía. Tal vez, todo lo que habían construido estaba basado en cimientos frágiles, en una arrogancia que tarde o temprano les pasaría factura.
Y ahora, con el despido de Roberto, todo lo que quedaba era enfrentar las consecuencias. El despido no solo arrebató el trabajo de Roberto, sino que lentamente comenzó a devorar lo poco que quedaba de su relación con Paula. Lo que antes era un matrimonio construido sobre el éxito y las apariencias, ahora se desmoronaba bajo el peso del fracaso. Ambos eran como dos extraños atrapados en la misma casa, compartiendo el mismo espacio, pero viviendo en mundos completamente diferentes. Paula había perdido su brillo. Las largas conversaciones que solía tener con sus amigas sobre moda, viajes y los logros de su esposo se habían silenciado. Ya no quería salir de casa ni enfrentarse a las miradas de la gente. La humillación la quemaba por dentro. Miraba a Roberto con resentimiento, como si él fuera la causa de todo lo que estaban viviendo. Cada día se hacía más difícil ocultar la amargura que sentía. Por su parte, Roberto se sumergió en una espiral de desesperación. Las constantes negativas en su búsqueda de trabajo, las entrevistas que nunca llegaban y las respuestas vacías de las empresas lo llevaron a un estado de agotamiento mental. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que Paula había admirado. Ahora, cada día parecía más derrotado, más frágil, como si la vida le hubiera robado la chispa que una vez tuvo. Una noche, después de días sin hablarse, Paula finalmente explotó. «¿Hasta cuándo vamos a vivir así?», le gritó, rompiendo el silencio que los envolvía. «Nos estamos hundiendo y no haces nada». Roberto, que estaba sentado en el sofá con la mirada perdida en la pantalla de su laptop, no respondió de inmediato. Estaba cansado, no solo de la situación, sino también de las constantes recriminaciones de Paula. «¿Qué más quieres que haga?», respondió finalmente, su voz apagada. «Estoy buscando trabajo todos los días, pero no es tan fácil. Las cosas han cambiado». «No es suficiente», insistió Paula, con los ojos llenos de lágrimas. Todo lo que había soñado, todo lo que había construido, se estaba desmoronando delante de ella y no podía soportarlo. «Perdimos el coche, pronto perderemos la casa, y tú sigues sentado ahí, como si nada». Roberto cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de Paula. Sabía que estaba fallando, que no podía ofrecerle las soluciones que necesitaba. Pero también sabía que, a estas alturas, no importaba cuánto se esforzara, el daño ya estaba hecho. «Paula, no sé qué más hacer», murmuró finalmente, su voz quebrándose. «Hemos intentado todo». Pero en su mente, sabía que había algo más, una última opción que había estado evitando a toda costa. Con el paso de las semanas, las decisiones se volvieron más drásticas. Tuvieron que vender algunas de las pocas cosas valiosas que les quedaban, las joyas de Paula, el equipo de sonido, los muebles de diseño. La casa, que antes era un reflejo de su éxito, ahora se vaciaba poco a poco, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue una vida de lujo. Paula pasaba horas mirando las paredes vacías, sintiendo que, al igual que su hogar, su vida se estaba desmoronando. Los días se volvieron monótonos. Roberto seguía sin encontrar empleo, y las discusiones entre ellos se hicieron más frecuentes, más violentas. Cada palabra era como una herida abierta. Paula lo culpaba por no haber luchado más por su trabajo, y Roberto la acusaba de no haber sido capaz de adaptarse, de seguir actuando como si el dinero fuera infinito. «Tú fuiste la que empezó todo esto con Lucía», le gritó un día, en un arranque de furia. «Si no la hubieras humillado, nada de esto habría pasado». Pero, en el fondo, ambos sabían que no era solo eso. Había sido su arrogancia compartida, su desprecio por los demás, lo que los había llevado a este punto. Y ahora, estaban pagando el precio. La desesperación alcanzó su punto más alto cuando llegó la carta del banco, informándoles que pronto empezarían el proceso de embargo de la casa si no podían cubrir las cuotas. Paula la leyó en silencio, sintiendo como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Dónde vivirían? ¿Cómo enfrentarían una vida sin la seguridad que el dinero les había dado durante tantos años? Fue entonces cuando Roberto, cansado y acorralado, tomó una decisión. Esa misma noche, se quedó despierto hasta tarde, pensando en lo que debía hacer. Sabía que era un riesgo, sabía que Paula lo odiaría por ello.
pero también sabía que no había otra salida. Lucía era su única opción. Ella tenía el poder de revertir todo esto, de darle una segunda oportunidad. Sabía que su orgullo se vería destrozado, pero estaba dispuesto a soportarlo. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Paula, Roberto salió de casa. Había conseguido la dirección de Lucía a través de un conocido en común. Le habían dicho que era una mujer extremadamente ocupada, pero también que tenía una reputación de ser justa. Tal vez, si le pedía perdón, si le explicaba lo difícil que había sido todo, ella podría reconsiderar su decisión. Tal vez, solo tal vez, le daría una segunda oportunidad en la empresa. Cuando llegó a la puerta de la elegante oficina donde Lucía trabajaba, sintió un nudo en el estómago. Era un hombre destrozado, lejos de la figura altiva que solía ser, y lo sabía. Tragó saliva y tocó a la puerta. El asistente lo miró con extrañeza, pero, tras unos minutos de espera, le permitió pasar. Cuando Lucía lo vio, su expresión se mantuvo serena, como si ya supiera por qué estaba allí. Roberto estaba a punto de rogarle a la mujer que alguna vez habían despreciado, y lo único que podía hacer era esperar su respuesta. Roberto entró en la oficina con el corazón latiendo en sus oídos. El ambiente era solemne, los muebles elegantes y minimalistas reflejaban el éxito que Lucía había alcanzado. Cada paso hacia su escritorio era una mezcla de humillación y esperanza. Nunca en su vida había imaginado que se encontraría en esta posición, suplicando a alguien que antes había menospreciado. Y ahí estaba ella, sentada tras un escritorio de vidrio impecable, mirándolo con una calma que lo desconcertaba. «Roberto», dijo Lucía con voz serena, sin levantar la vista de los documentos que tenía frente a ella. «¿Qué te trae por aquí?». Su tono era cortés, pero distante, como si ya intuyera la razón de su visita. Roberto intentó tragar el nudo en su garganta, sintiéndose más pequeño de lo que jamás se había sentido. El orgullo que siempre había exhibido se desmoronaba frente a esta mujer a la que, años atrás, había despreciado sin remordimientos. «Lucía», comenzó, con la voz temblorosa. «Sé que probablemente no soy bienvenido aquí, pero necesito hablar contigo. He venido a pedirte una oportunidad, una segunda oportunidad». Su voz se quebró al pronunciar esas últimas palabras. Jamás se había imaginado rogando, y menos a alguien como Lucía. «He perdido mi trabajo, nuestra vida ha cambiado completamente. Sé que cometimos errores, que te tratamos mal, pero necesito tu ayuda». Lucía levantó la vista lentamente, cruzando sus manos sobre el escritorio. Sus ojos, tranquilos pero impenetrables, lo observaban con una mezcla de curiosidad y reflexión. No había rastro de venganza en su mirada, pero tampoco de compasión inmediata. Roberto sintió que estaba frente a una juez, esperando un veredicto que podría cambiar su vida. «¿Mi ayuda?», preguntó Lucía, como si probara el sabor de esas palabras. «Después de todo lo que pasó, después de la forma en que tú y Paula se comportaron, ¿ahora vienes a pedirme ayuda?». No había rencor en su voz, solo una dura realidad. Roberto bajó la cabeza, incapaz de mirarla a los ojos. «Sí», dijo en un susurro. «He sido un idiota, lo sé. Sé que lo que hicimos estuvo mal, pero las cosas se han puesto realmente mal. Perdimos todo lo que teníamos, y no veo otra salida». Las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Roberto, y su voz se quebró. «Sé que no merezco tu perdón, pero estoy desesperado». Lucía se quedó en silencio, observándolo. Ver a Roberto, el hombre que alguna vez la había mirado con superioridad y desdén, ahora roto ante ella, era un reflejo del karma que, por mucho tiempo, había deseado. Sin embargo, no sentía satisfacción al verlo humillado. El rencor que había guardado por tantos años no tenía el peso que había imaginado. Lo que sentía ahora no era odio, sino algo mucho más profundo, compasión. «¿Sabes, Roberto?», dijo Lucía, su voz suave pero firme. «Durante años pensé en este momento. Pensé en qué diría, en cómo me vengaría de ustedes por lo que me hicieron pasar. En la escuela me hacían sentir menos, como si no tuviera valor.
Y, sin embargo, aquí estamos. Se levantó lentamente de su silla, caminando alrededor del escritorio hasta quedar frente a él. Roberto levantó la mirada, lleno de vergüenza. Lucía lo miró por un largo momento, buscando en su interior la respuesta a la pregunta que la vida le había puesto delante. Podía destruirlo, y nadie la culparía por ello. Pero el poder del perdón, entendió en ese instante, era mucho más fuerte que el deseo de venganza. Porque en ese acto de dejar ir el pasado, ella no solo liberaría a Roberto, sino también a sí misma. «Te ayudaré», dijo finalmente, su voz baja pero decidida. Roberto la miró, incrédulo, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo dices?», balbuceó. «No lo merezco». «No», respondió Lucía, «no lo mereces. Pero el perdón no es sobre lo que uno merece. Es sobre romper el ciclo de dolor y resentimiento. No quiero llevar este odio conmigo más tiempo del necesario. Te daré una segunda oportunidad, no porque sea fácil para mí, sino porque creo en el poder de cambiar, en crecer». Roberto sintió que una carga inmensa caía de sus hombros. Lucía había elegido el perdón, un acto de generosidad que jamás hubiera esperado. Las lágrimas que había intentado contener durante toda la conversación finalmente cayeron por su rostro, no solo por el alivio de la situación, sino por la profunda gratitud que sentía hacia esta mujer que, a pesar de todo, le estaba dando una segunda oportunidad. «Gracias», dijo, casi sin voz. «No sé cómo podré compensarte por esto, pero prometo que lo haré». Lucía asintió. «No necesito compensaciones, Roberto. Lo único que quiero es que aprendas de esto. Que no vuelvas a caer en los errores del pasado». Dio media vuelta y caminó de regreso a su escritorio, señalando la puerta. «Vete. Mañana hablaré con recursos humanos para que revisen tu situación. Haz buen uso de esta oportunidad». Esa noche, Roberto regresó a casa, todavía procesando lo que había ocurrido. Cuando le contó a Paula lo sucedido, ella no supo cómo reaccionar. Su mundo, lleno de orgullo y superficialidades, se había tambaleado hasta lo más profundo. Pero, en el fondo, Paula también comprendió lo que Lucía había hecho por ellos. Era una lección que ambos necesitaban aprender. El perdón de Lucía no solo los había salvado de su crisis financiera, sino que también los había obligado a enfrentar la verdad de quiénes eran. Los días siguientes, con la ayuda de Lucía, Roberto comenzó a reconstruir su vida profesional. Paula, por su parte, empezó a ver las cosas de otra manera. El perdón que habían recibido era un regalo que jamás esperaron, pero también una llamada a ser mejores. Poco a poco, comenzaron a trabajar en sí mismos, intentando dejar atrás la arrogancia y el resentimiento que habían envenenado su relación. Los días que siguieron a la reunión con Lucía fueron una mezcla de alivio y reflexión para Paula y Roberto. La vida que ambos habían conocido, llena de lujos y falsas seguridades, había quedado atrás. Lo que enfrentaban ahora era una nueva realidad, una realidad en la que tenían que comenzar de nuevo desde abajo, pero con algo que nunca antes habían valorado: humildad y gratitud. Roberto, gracias a la intervención de Lucía, consiguió un puesto modesto en la empresa, muy lejos de los cargos que había ocupado antes, pero suficiente para empezar a levantarse. Ya no era el ejecutivo arrogante y altivo, sino un hombre dispuesto a aprender, a reconstruir su reputación desde la base. Lucía no le había hecho las cosas fáciles, y eso lo entendía perfectamente. Sabía que su nueva oportunidad no venía con privilegios, sino con un desafío personal para demostrar que era capaz de cambiar. Por otro lado, Paula también comenzó su propia transformación. El primer paso fue dejar de lado las apariencias que tanto la habían consumido. Ya no importaba mantener el estatus que antes consideraba esencial. Se deshizo de las cosas materiales que alguna vez había acumulado compulsivamente, liberando el espacio físico y emocional que necesitaba para sanar. Los vestidos de diseñador, las joyas, las decoraciones opulentas, todo perdió sentido. En su lugar, buscó la simplicidad, reconociendo lo frágil que era todo aquello en lo que había basado su vida. La relación entre ambos, que había llegado al borde del colapso, empezó a sanar lentamente.
no fue inmediato ni fácil. El resentimiento, el dolor y las viejas heridas aún estaban ahí, pero ahora se enfrentaban a esos problemas con una nueva perspectiva. En lugar de culparse mutuamente por lo sucedido, empezaron a mirarse con empatía, reconociendo sus errores y trabajando juntos para superarlos. Una tarde, mientras caminaban por el parque, algo que antes nunca hacían porque siempre estaban ocupados en sus vidas llenas de compromisos sociales, Roberto tomó la mano de Paula. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. «Lo siento», murmuró él, mirando al suelo. «Sé que no te traté bien durante todo este tiempo. Te culpé por lo que sucedió, pero yo también fui parte de ese problema». Paula lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su relación tenía una posibilidad real de recuperarse. «Yo también lo siento», respondió ella, con una voz más suave de lo que hubiera esperado. «Nos cegamos. Pensamos que éramos intocables, pero no lo éramos. Perdí de vista lo que realmente importaba, te perdí a ti, y casi me pierdo a mí misma en el proceso». Ambos continuaron caminando en silencio, pero esta vez, el silencio no era incómodo, era un espacio compartido para la reflexión y el entendimiento. Con el paso de los meses, pequeños gestos de cambio comenzaron a definir su nueva vida. Paula, que antes se había enorgullecido de no tener que trabajar, decidió buscar un empleo. Encontró un puesto como asistente administrativa en una pequeña oficina, algo que jamás habría considerado en su vida anterior, pero que ahora apreciaba por lo que le ofrecía: independencia, dignidad y una nueva forma de ver el mundo. El trabajo la conectó con personas de distintas realidades, personas que trabajaban duro cada día para mantener a sus familias, y eso la ayudó a cambiar su percepción de los demás. Por primera vez, Paula sintió empatía por aquellos a quienes antes había despreciado. En una ocasión, mientras organizaba archivos en la oficina, recordó a Lucía, la chica trabajadora de la fábrica a la que había ridiculizado. Ahora, se daba cuenta de lo fuerte que había sido Lucía todo ese tiempo, sobreviviendo a las burlas y construyendo su futuro con determinación. Esa fuerza interior era algo que Paula admiraba profundamente ahora, y con cada día que pasaba, se sentía más en paz consigo misma. Roberto, por su parte, trabajaba incansablemente en su nuevo puesto. Había dejado atrás la necesidad de impresionar y, en su lugar, se enfocaba en ser eficiente, honesto y dedicado. Poco a poco, su reputación dentro de la empresa mejoró, y aunque no aspiraba a regresar a la cima de inmediato, sabía que con el tiempo su esfuerzo sería recompensado. Había aprendido a valorar las pequeñas victorias y, sobre todo, a ser agradecido por cada oportunidad que se le presentaba. Un día, mientras cenaban en su nuevo y más modesto apartamento, Paula miró a Roberto y sonrió. «¿Sabes?», dijo mientras levantaba su copa de vino barato, «creo que esto es lo más feliz que he sido en años». Roberto la miró, sorprendido, pero pronto entendió lo que ella quería decir. La vida, lejos de la superficialidad, les había dado algo mucho más valioso, un sentido real de propósito y conexión, no solo entre ellos, sino con el mundo que los rodeaba. «Yo también lo siento así», respondió Roberto, levantando su copa para brindar. «Por fin entendemos lo que realmente importa». Se miraron a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía menos incierto, menos aterrador. Porque ambos sabían que, pase lo que pase, enfrentarían cualquier adversidad juntos, sin las máscaras de arrogancia que alguna vez los habían separado. La historia de Paula y Roberto no era solo una historia de caída y redención, que era una lección profunda sobre el poder del perdón, tanto hacia los demás como hacia uno mismo. La vida les había enseñado, de la forma más dolorosa, que el verdadero éxito no estaba en los bienes materiales ni en el estatus social, sino en la capacidad de crecer, de aprender de los errores y de reconstruir sobre una base de humildad y compasión. Lucía, al ofrecerles una segunda oportunidad, había sembrado una semilla de cambio en sus corazones, y con el tiempo, esa semilla floreció en una vida más plena, más auténtica. El poder del perdón no solo los había salvado del fracaso financiero, también los había liberado de la prisión emocional en la que se habían encerrado durante tanto tiempo. Al final, el perdón y el crecimiento personal no eran solo el cierre de una etapa difícil, sino el comienzo de una vida nueva,
una vida más rica y significativa de lo que jamás habrían imaginado. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.